Bona tarda a tothom. Iniciem avui una nova sessió de les sessions d'urbanisme comparat que organitza l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya, del COAC. Avui estem contents de presentar la 27a sessió d'urbanisme comparat. Pels que no ho coneixeu, aquest és un cicle que va començar l'any 2012 de la mà de l'agrupació. Aquest és el 9è cicle que portem amb aquesta iniciativa i diguem que va començar com una iniciativa en el 2012 en un moment de crisi en què no podíem viatjar i semblava que molta gent estava sortint fora i va sortir la possibilitat de que companys que havien estat fora o companys d'altres països ens expliquessin com es feia urbanisme d'altres països. Llavors, després de tots aquests anys, tenim la sort d'haver descobert que a través d'aquests companys estem aprenent noves maneres d'enfocar, noves maneres de tractar els problemes, nous reptes, i seguim amb aquest cicle. Aquest cicle que va començar de la mà de l'Agapit Borràs, que ha seguit amb la Rosina Vinyes, que durant molts anys ha continuat aquesta iniciativa buscant ponents i buscant gent interessada i que avui no ens acompanya, però que esperem que en la propera ocasió pugui estar també amb nosaltres i continuar. Aprofitant una mica aquesta situació que ens ha alterat la vida a tots, aquesta situació on tot és digital i el món s'ha girat, vam pensar que era un bon moment per viatjar a aquells països que per distància difícilment els ponents podrien venir a oferir-nos una sessió d'urbanisme comparat. Aquest any hem fet Brasil, farem Xile i segurament farem Colòmbia el mes de juliol, aprofitant, companys que en algun moment han passat part de la seva carrera professional al nostre país i que ara han tornat als seus i que ens poden explicar l'experiència de l'urbanisme comparat amb d'altres països. Avui ens acompanyarà en Nicolás Tugas. Nicolás Tugas és arquitecte de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, màster en urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha treballat a Elemental Xile en temes d'habitatge, a CCRS Arquitectes en temes d'ordenament territorial, a la Unitat de Serveis Externs PUC en localitats aïllades, Maputxes i en participació ciutadana. Ha donat classes d'urbanisme a les universitats Catòlica, Portales i del Desarrollo Santiago de Xile. És coautor del llibre El temps construeix i de forma independent ha participat en estudis urbans sobre l'ampliació portuària a Valparaíso, en projectes d'electromobilitat per mineria i darrerament en assessories urbanes en sòl, edificació i conservació ecològica. Estem molt contents de tenir-lo avui aquí. Us expliquem una mica com funciona el cicle. En principi, en Nico ens farà una presentació, més o menys una hora, i després obrirem un torn de paraules. Avui, a diferència d'altres vegades, tenim la possibilitat de poder fer un diàleg en persona, encara que estiguem online. Es tractaria, teniu una maneta aquí a la barra de dalt on hi ha els 3 punts. Si voleu traslladar preguntes, es tractaria d'aixecar la mà i jo us aniré donant el torn de paraules i de cas el que podem fer és acumular 3 o 4 preguntes i llavors que en Nico ens pugui contestar. Aquestes sessions, que ho sapigueu, que es gravaran i quedaran penjades a la xarxa, al YouTube. Per tant, si algú no vol sortir, que apagui la càmera. Y bueno, res més, Nico, gracias por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Espero que disfrutes, de compartir con nosotros la manera como hacéis urbanismo. Y empiezo con un texto que has acompañado solo una frase, que quizá para empezar el Nico ens introduïa a la sessió d'avui amb un text del Nicanor Parra que deia «Creiem ser país y la veritat és que som tot just paisatge». Pues bienvenido y adelante. Muchas gracias por la invitación, Sara. Bueno, yo viví 8 años en Barcelona,
mi familia paterna es catalana, tengo mucha conexión con Barcelona, con Cataluña. Hace un tiempo que estoy acá. Me fui allá en parte, bueno, porque quería, pero también porque acá hay ciertas cosas que no funcionan y siempre sentí que allá sí funcionaban. Y así nos fuimos a trabajar en temas urbanos y ahora estamos tratando de montar eso acá, con las dificultades que existen, que parte de ellas las explicaremos ahora. Qué ganas de poder, bueno, viajar para allá y qué ganas que la calidad de vida se pudiese como exportar, importar. Sabemos que es un proceso lento y en eso estamos. Yo ahora voy a minimizar la pantalla donde están ustedes, entonces como que voy a ver solamente mi presentación. Por lo tanto, es como curioso que uno hable como un poco como una máquina, ¿no? Es como los tiempos que nos tocaron. Ve. Acá tengo un pequeño índice de lo que voy a hablar ahora. Voy a explicar un poco qué es Chile, que no diría es un país, pero hay gente que dice que no es un país y es interesante esos contrapuntos que tienen que ver con el Chile físico, que probablemente de las cosas más gruesas que hay, y que tiene que ver con el Chile social, que es bastante latinoamericano en su contexto general, obviamente con sus particularidades. Voy a intentar hablar de en qué está el tema urbano hoy, y por eso voy a hablar de 5 contextos históricos que, bueno, algunos tienen sus méritos, y es una forma de poder comprimir todo esto en poco tiempo. Luego entrando a cómo funcionan las cosas, entre los índices muy aplicados que Sara me propuso, voy a hablar de 4 temas que cada uno de ellos podría tener una sesión aparte, digamos, pero bueno, vamos a hacer un barrido general tratando de sacar las conclusiones principales del tema de los actores que influyen en las causas urbanas, que ahí está como un poco la madre del cordero, ¿no? Como que quién toma las decisiones acá. Se van a encontrar con un panorama que es particular, por eso hablaremos de él. Mostraré los tipos de planes que existen. Me gustaría hablar de cada uno de ellos en detalle. Solo en tema territorial podría ser una sesión, en tema metropolitano otra, en tema regional otra, en tema local otra. Pero bueno, vamos a hacer una panorámica porque también permite, creo, desde afuera como entender mejor bueno, las particularidades de este territorio. Mostraré algunos proyectos que se han hecho recientemente para que se vean cosas que sí se están haciendo y después tipos de estudios que, ya que ciertas cosas no se hacen, sí un campo laboral importante en este país es el tema de los estudios urbanos, donde varias ONG importantes y universidades han hecho aportes valiosísimos a la discusión hoy día. Así que, vamos. A ver, tengo que pasarlo esto. Ahí. ¿Qué es Chile? Bueno, literalmente en idioma prehispánico Chile significa tierra de los confines. Es como sinónimo de Finlandia. Es curioso. Siempre está esa cosa como espejo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero Chile también es una cosa, tiene algo como de comedia. A la presentación la llamé Chile Today, que era un programa satírico chileno que mostraba el Chile como se le dice en México, en otro idioma, y le pone un código de barras. O sea, Chile es como un país que está como subastado. Es una cosa como curiosa. Y Today se escribe con U. Como hay algo como de falso, algo como de fachada. Vamos a profundizar de eso. En Strack pongo aquí unas 4 citas que hablan de los 2 grandes temas. Uno, el que decía Sara, de lo que decía Nicanor Parra, queremos ser país y la verdad que somos apenas paisaje. Ese tema tiene una raíz bien profunda, por ahí lo tengo. Hay un libro antiguo, de los años 40, que yo tengo una edición del 44, que era 6ª edición, o sea, fue un bestseller de la época, que se llama Chile, una loca geografía. Hay uno de los capítulos que dice, donde el paisaje explica a los hombres y los hombres no explican nada. Es tragicómico. Es como si la gente acá, nosotros, estuviésemos prisioneros del contexto geográfico. Y hay mucho de eso que es verdad. Es tan agresivo, es tan fuerte la naturaleza que uno hace un poco lo que puede con ella. Y dice contra ella, que es falso. Ese es el gran error. Es con ella. Y intentar entender cómo habitar con ella, cómo coexistir, se genera esta sociedad.
Lo segundo tiene que ver con el aspecto social. Dices, Chile es un país. No, según el músico chileno Jorge González, Chile no es un país, Chile es un fundo. Fundo es una palabra, bueno, dialecto chileno, que en otros países latinoamericanos es hacienda, y es como la herencia de la institución feudal. Es que hay un territorio que tiene dueños, que son dueños de todo, incluido de la ley, del Estado, y hacen y deshacen a su voluntad. El resto está subyugado, digamos, a este sistema feudal, que en su versión chilena es fundo. Hay mucho de eso cierto, y no por nada, nosotros este fin de semana tenemos algo importante, que tenemos elección de constituyentes, que es donde se van a redefinir las reglas del juego. Hablaremos de eso también más adelante. Hay muchas cosas que están en entredicho en Chile, en cómo funcionan, porque es muy injusto. Sobre ese tema del fondo, pongo una cita que es muy conocida en Chile, que dice: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es más influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Agresivísimo. Normalmente, bueno, en un contexto de aulas, cuando uno muestra esta frase, genera cierta perplejidad entre los estudiantes, qué sé yo. Pero eso se dijo por un personaje que es bisabuelo de la gente que hoy día es uno de los grupos económicos más importantes de Chile y según Forbes del mundo. Es gente que tiene mucho poder y eso ha generado muchas asimetrías en muchas cosas. Y eso tiene una variable espacial y por eso hablamos de ella. Vamos a intentar explicarla más adelante. B. El Chile físico. Lo más particular que tiene Chile, desde Chile, es que estamos dentro de las placas tectónicas y sistema geológico planetario más activo. Chile tiene la mayor cantidad de terremotos fuertes registrados en la historia de la humanidad, han sucedido aquí, varios tsunamis, por supuesto. La segunda cadena de volcanes más grande está en Chile, 500 de ellos están activos. O sea, la Tierra en Chile se mueve, literalmente se mueve, se deforma. O sea, pensar que podríamos hacer una catedral de una piedra sobre otra es algo que es imposible. Los incas en el actual Perú lograron ciertos sistemas geológicos porque va la misma lógica que Chile, o sea, tienes que ir sistemas de construcción que tienen que ver con la geología, o sea, son sistemas constructivos geológicos. En Chile el suelo se deforma, tenemos una pendiente entre la cordillera de los Andes, que tiene 6.000, 5.000 metros, hasta fosas que está justo frente a nosotros, de 4.000 metros, o sea, tenemos una pendiente muy grande, donde todo se deforma, insisto, donde todo, no solo la cordillera se está levantando, sino que permanente va enviando sedimentos. Por lo tanto, hemos tenido que adaptarnos a esa realidad, y vivir en Chile es vivir eso, es lo que tiene que ver como con el paisaje, ¿no? O sea, como esa es nuestra realidad. Tenemos que convivir con una naturaleza que todo el tiempo demuestra que es más fuerte que nosotros. B. La segunda característica, que es la más como caricaturesca de Chile, es que es un país largo. Cuando tú pones hay varios mapas divertidos que tú dices, ¿cómo es tal país? Y hay como encuestas mundiales que dicen, ¿cuál es la primera palabra que se viene al país? Bueno, Chile sale, obvio, largo. Y sí, es un país largo. Aquí, bueno, es un ejercicio divertido, una plataforma que puedes meter un mapa y escalarlo para que no se deforme, digamos, los planos que nosotros conocemos están todos deformados, ¿no? Y aquí lo puse entre las latitudes que tenemos equivalentes, ¿no? Pues Chile va de Mali, como se puede ver bien, a Escocia o Dinamarca, siendo que el sur de Chile está más cerca de la Antártica, por lo tanto es más helado. La Antártica tiene 20 grados más que el Polo Norte. Es más parecido, por lo tanto, como al norte de Finlandia, a Noruega. Más parecido como a Noruega. Y el norte de Chile, sí, la verdad que tiene bastantes similitudes con el Sahara. Por particularidades del mundo, digamos, tenemos de los movimientos de la atmósfera y donde se da la lluvia y donde se para, tenemos el desierto más seco del planeta, que los invito a visitarlo porque es hermoso.
Hacia el sur de Chile tenemos, bueno, zona de fiordos y glaciales, y también Chile ha sido bendecido, digamos, con una de las zonas que tiene más glaciales y agua dulce del planeta Tierra. Para los habitantes que tenemos mucha agua, o sea, obviamente nos conviene defender nuestro territorio. Bien. Ahí está. Bueno, tenemos 4.200 kilómetros, que para sacar una idea, de Lisboa a Moscú hay 3.900. O sea, sí, es un país grande. Cuando comentaba de que la geografía es muy potente, de que el territorio es muy potente, bueno, las solas imágenes o las cosas que uno puede comentar de los terremotos sería suficiente, pero hay más cosas. Esta es una imagen del terremoto de Valparaíso, 1906. Valparaíso quedó en el suelo, pero Valparaíso ha quedado varias veces en el suelo, y el borde costero de Valparaíso se ha movido varias veces, y una parte sustantiva de ese movimiento de la costa ha sido porque Valparaíso ha sido destruido por los terremotos, y los escombros se ocupan en el borde del mar para ganar terreno al mar. O sea, la geografía, la geología ha hecho que cambie la configuración de las ciudades de forma permanente. Cambia la línea de la costa, cambia la primera fachada de la costa, cambia la relación del mar con el continente, y aquí está, bueno, los habitantes coexistiendo ahí. La agresividad de los terremotos también ha hecho que tengamos una normativa de construcción muy exigente, muy exigente. Junto con Japón, Chile es con diferencia los países donde las normativas de construcción son más estrictas. Que eso, bueno, si uno está acá dice, era obvio, pero bueno, viaja a otro lugar y te parece que todo es como de palitos de cerillas, ¿no? De fósforo, todo parece frágil. Bueno, acá no puedes hacerlo frágil porque se te caen las cosas. Como mencionaba antes, Chile han sucedido importantes eventos sísmicos, entre ellos el terremoto de Valdivia en 1960, que es el más fuerte registrado en la historia de la humanidad. Bueno, esto es una imagen de uno de los pueblos que desapareció. Chile tiene ciudades y digamos, localidades que han sido fundadas varias veces. Por ejemplo, Concepción ha sido fundada varias veces, que es la tercera conurbación de Chile. Chillán ha sido fundada 3 veces, porque se destruye, después resulta que cambia el cauce del río por el terremoto, entonces hay que moverlo a otro lado, y bueno, hasta aquí coexistiendo. Mencionaré un poco más de esto, porque obviamente eso es estructural, o sea, eso depende de gran manera de la forma que tenemos los chilenos de coexistir. Antes hablábamos, antes de que empezara la creación de las vacunas, en Chile tenemos como una ética del desastre. Cuando hay un desastre todo funciona, como dices, como contradictorio, pero es que a todos nos importa que funcione, entonces para algunas cosas somos eficientes. Sería maravilloso que eso fuera para otras, porque yo creo que ahí sí sería un país desarrollado. Hay otros fenómenos geológicos que son también brutales en sí mismos. Piensa que los terremotos son los fundamentales, y los tsunamis. Como decía, Chile tiene una cadena de volcanes, hay 2.000 volcanes, de los cuales 500 son considerados geológicamente activos, y en los últimos 450 años que hay registro, hay 300 erupciones volcánicas. Eso significa una media, que nunca es así, porque no existen los promedios en temas geológicos, de una erupción cada 1 año y medio, así promediando. Y esta imagen que se ve aquí es real. Tú ves aquí gente que está al lado de una erupción gigantesca, el volcán Calbuco del 2015. Las erupciones volcánicas han arrasado varios pueblos, han desplazado gente, y en una parte importante han condicionado lo que es nuestro digamos, incipiente ordenamiento territorial. Hablaré de eso más adelante también. ¿Se me escucha, verdad, bien? No sé si estoy hablando solo. ¿Están ahí? Sí, se te escucha bien, Nico. Perfecto. Continuamos. ¿Qué pasó acá? ¿La presentación se ve? Saltó la presentación. Sí, ¿verdad? Te vemos a ti. De momento voy a compartir de nuevo.
No sé por qué pasó eso, lo siento. ¿Se ve ahora? No. Ya. Denme un momento. ¿Se compartió ahora? No. Me cachis. Bueno, esperemos cuando salga el video me editen esto, por favor. A ver. Dice que los organizadores y moderadores son los que pueden compartir contenido. Ventana. A ver. No sé si Elizabeth o Pau están aquí. Ah, mira, ya está, Nico. Sí, Ahora ya sí sé. que vemos tu pantalla. Pero se ve... Ahora se ve como, no sé, no se ve pantalla completa. Claro. Pero sí que vemos tu flecha. Es como que no las... Sí, pero no... Pongo pantalla completa. Yo la veo ahora pantalla completa y ustedes no. A ver. Bueno, estas cosas pasan con el directo, ¿eh? No te preocupes. Sí. Y en un momento no sabía si ustedes estaban o no, entonces... Un momento. En el team tienes que elegir una ayuda. En el team tienes que elegir la primer pantalla, la que dice escritorio, cuando dices compartir. Tienes. Te aparecen unas cuantas ventanas abajo. Clica en la Perfecto. primera. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve? Estupendo. Seguimos, Perfecto. sí. Sí, pero ahora se ve Ya. la pantalla completa. Vale. Es esa, sí, es un problema. A mí me pasa. Gracias, muchas gracias. Venga, entonces estamos en que, bueno, el tema de las erupciones volcánicas en Chile es una noticia como normal. Lo mismo que el tema de los aluviones, o sea, esta cordillera que está en formación, que está permanentemente deformándose, bueno, de vez en cuando llueve de formas atípicas y se va para abajo montañas, literalmente montañas, y eso ha arrasado muchos pueblos, ciudades, eh, el aluvión del río Copiapó, una ciudad del centro-norte de Chile, y bueno, inundó la ciudad de Copiapó y en el puerto, en Chañaral, también se llevó un pedazo de la ciudad. O sea, esas cosas es como normal. Y uno en Chile como que no se sorprende. Cuando te dicen que hay un aluvión, tú te dices al tiro, como chileno, ¿dónde? Y si fue muy fuerte o no. Porque la noticia es normal, ya no te sorprende. El punto es si a veces se llevan ciudades o no. Y bueno, parte de eso también tiene que ver con el tema de el ordenamiento territorial de facto que hay acá. No existe una estructura de ordenamiento territorial, pero la naturaleza te obliga a ciertas cosas. Bueno, hablaremos de ello si da tiempo. B. También en Chile hay muchos incendios de grandes envergaduras. La zona centro-sur tiene importantes zonas boscosas y Chile se está secando. Es de los países que para el cambio climático se dice que más va a ser afectado. Eso se nota en parte por el tema de los incendios. Acá hay una imagen de un incendio que llegó hasta la ciudad de Valparaíso en 2017, pero en 2014 hubo otro que también tocó Valparaíso. Y cuando uno se da cuenta que todos vasos comunicantes, los incendios aumentan la temperatura y eso hace que tenga que ver con los aluviones, porque cuando llueve en ciertas zonas y hay incendios, lugares donde antes nevaba, o sea, caía nieve, por el tema de que la temperatura ambiental atmosférica aumentó, el isoterma, que es donde el nivel de la atmósfera, que desde ese punto hacia abajo cae agua y hacia arriba cae nieve, pues bueno, los incendios hacen que ese isoterma se mueva, y lugares donde históricamente nevaba, llueve. Entonces, eso ha generado más aluviones. ¿Sí? Es parte de la complejidad de este territorio. Bien. Chile físico, entonces, este concepto de largo, bueno, Chile tiene prácticamente todos los climas que hay en el planeta Tierra, salvo el tropical, porque tenemos subtropical en las islas polinésicas. En Chile están todos los climas. Sí hay arquitectura vernacular muy característica. No sé, en el norte tenemos diferencias de temperatura altísimas entre día y noche hacia el interior. Tenemos por otro lado la costa, que siempre genera un... Estoy conectado, Humberto. ¿Sí? colchón térmico. ¿Va bien? ¿Sí? Vale. Tenemos desiertos cruzados por ríos,
islas al sur y muchos glaciales en zonas que están, muchas de ellas, despobladas. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se ¿Aló? escucha bien, Nico. Sí. Adelante. Perfecto. No. Bien. El Chile social. Hablamos del Chile físico, que tiene esto entre una naturaleza muy brutal y una diversidad de paisajes que te conmueven. Las características como sociales yo no sento res, gráficas. que yo no sento. ¿Aló? Bien, Chile tiene 18 millones de habitantes. Según el último censo, se dice que ahora son cerca de 19. Para que se hagan una idea, es más o menos la población de los Países Bajos. El 90% de esa gente vive en áreas urbanas. Chile es de los países, cuando hay varias estadísticas que muestran de que Chile es de los primeros países que se urbanizó. En parte se atribuye al tema de los desastres naturales, o sea, la gente es como que se juntaba, terminaban como yéndose a las ciudades. Esa gente que vive en áreas urbanas, a su vez, de estos 4.200 kilómetros entre latitudes que dijimos antes, se concentra un 75% en apenas un octavo del territorio. Entre la ciudad de Santiago, la zona central, y Concepción, en el centro-sur, están 3/4 partes de la población de Chile. O sea, Chile tiene un enorme territorio que está despoblado, que tiene algunas ciudades, así como un Rosario, digamos, bastante distanciada. O sea, tiene unas zonas radicalmente prístinas y otras zonas como radicalmente urbanas. Después de muchas características que se podrían decir, voy a recalcar 3 y una voy a profundizar. El 13% de la gente chilena, Chile un 98% según estudios de ADN y cosas así, es mestiza. Chile es una mezcla entre pueblos originarios e inmigrantes de distintos lugares. Pero 13% de los chilenos, cerca de 2 millones de personas, se reconocen a sí mismos como pueblos originarios. Por lo tanto, hay 9 pueblos oficiales, pero son más. Pueblos prehispánicos que, digamos, que de alguna manera se han mantenido hasta el día de hoy, con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus lenguas. La principal de todas es la mapuche. Yo mismo tengo una bisabuela mapuche, mucha honra, que reivindican ciertas cosas porque, digamos, más allá de la colonia española, la guerra de Arauco, que es de las guerras más largas de la historia de la humanidad, según varios estudios, 300 años de guerra que nunca ganaron los españoles. Cuando Chile se independizó, entró en la zona mapuche, Arauco en castellano, a punta de fusil. Y eso es verdad. Y hay un problema de tierras ahí severo. No por nada, si vemos aquí las protestas actuales, se ve aquí una de las banderas de identidad mapuche, digamos, porque efectivamente hay un tema pendiente. Según el censo último del 2017, tenemos un 4, algo largo, que ahora es más, aproximadamente un 5% de inmigrantes, gente que nació fuera del país. En los últimos años ha llegado de forma masiva gente de Latinoamérica, sobre todo la crisis venezolana. De los países vecinos siempre ha habido migración, o sea, está lleno de peruanos, está lleno de bolivianos, de hermanos argentinos, o sea, como es obvio, estamos muy cerca y es natural. No sé, en el sur de Chile, la frontera entre Argentina y Chile, yo creo que no existe, o sea, sí existe, pero las familias son de un lado y otro, es lo mismo. Están tan aislados del mundo que solo existen ellos, los patagones. Pues eso ha generado también, eso a nivel mundial, de que hay ciertos como piques entre comunidades. Pero bueno. Ahora, tal vez la principal característica de Chile, que es una característica latinoamericana, americana hablábamos antes, que Estados Unidos desde Trump creo que demostró que se parece más a Latinoamérica, tiene más dinero, pero se parece más a Latinoamérica que a Europa. En Chile existe una fuertísima desigualdad en los ingresos. Y este es el énfasis que quiero poner. Porque nosotros tenemos nuestra propia versión de los desastres de Chicago, digamos. Nosotros tenemos una matanza obrera donde varios cientos de obreros mataron en 1907, que están reivindicando derechos sociales normales, hoy día normales, obvios. Han habido revueltas estudiantiles varias, pero voy a mencionar la del 67 porque es antes del mayo del 68. En Chile ya habían cosas en América, estaban pasando antes que en Europa. Una famosa imagen
de que el principal medio de prensa de la época, el Mercurio, bueno, mentía y los estudiantes pusieron este lienzo que se hizo muy famoso, muy icónico de la época, que es como la prensa oficial, la prensa de los poderosos nos miente. Las cosas son distintas. El año 60 fue muy interesante en Chile, las cosas que pasaban. Ese proceso se acabó en el tristemente célebre, bueno, célebre nada, el triste suceso del golpe de Estado del 73, que paró de golpe todo un proceso de desarrollo social y urbanístico, vamos a hablar de eso, de una forma bien brutal. Las cosas que pasaron en el año 73 no se terminaron de resolver hasta ahora. Por eso en los últimos 10 años han habido, bueno, distintas manifestaciones masivas y transversales en la población, con distintas excusas. El 2011 fue por temas de educación, el 2012 fue por temas ambientales, de unas represas que se querían hacer en una zona despoblada, donde obviamente los habitantes se levantaron en armas contra el centralismo, contra el autoritarismo, y que ahora último, el 2019, que se ralentizó un poco con la pandemia, bueno, explotó. O sea, del año 73 hubo una constitución que hacía que las cosas funcionaran de cierta manera, y eso ha hecho que, no sé, el 80% de Chile creo que eso no. Y eso lo vamos a cambiar ahora, este fin de semana. Bien, el fuerte de la desigualdad de los ingresos, ya me imagino que algunos me dirían, ¿pero eso qué tiene que ver con el urbanismo? Pues bueno, acá mucho, demasiado. Voy a mostrar un gráfico de la prestigiosísima Fundación Sol, que muestra lo que concentra el 1% de los ingresos de la gente más rica de Chile. En el caso chileno concentra el 33%, que es más que cualquier país desarrollado. Y eso sí tiene implicaciones espaciales. O sea, este es un mapa, un plano de Santiago de Chile, del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, donde tuve el honor de trabajar en algún momento, y muestra en este caso, en colores azules, los precios del suelo. Pronto acá se llama el clásico cono de alta renta, y muestra en rojo la vivienda básica, la vivienda más pobre. Pero en esta imagen en particular mostramos los equipamientos culturales. Se nota que los equipamientos culturales, que son una inversión pública, están concentrados donde vive la gente con más poder adquisitivo. Muy lejos, o sea, una hora y media lejos de la gente de vivienda mínima, que a su vez es promovida por el Estado. O sea, el Estado ha llevado a los pobres a la periferia, y está ampliamente estudiado, y ha mantenido la inversión en las zonas más ricas. Es escandaloso. Esto es Chile. Este es el Chile descarnado. El Chile del fondo de Jorge González. Si este plano uno lo reemplaza por cualquier otro, y en Chile hay muy buenos cartógrafos, de hecho, Juan Correa, por ejemplo, un cartógrafo, un geógrafo chileno que hace unos planos maravillosos. Si tú este plano tú lo reemplazas por áreas verdes, por infraestructura, por acceso, o sea, infraestructura de metro, infraestructura de autopistas, infraestructura hospitalaria, educación, acceso al áreas de trabajo, en todos los gráficos, en todos esos planos, el resultado es el mismo, es este. Las zonas donde vive la gente más rica concentra toda la inversión, la principal, sustancialmente, la inversión del Estado. Eso obviamente tiene que cambiar de alguna manera. Ve. Ahora, esto que uno puede decir que hoy día es escandaloso, ¿siempre fue así? Mi humilde opinión, como, bueno, he estudiado la evolución de Santiago, he hecho cursos sobre Santiago, mi humilde opinión es que no siempre fue así. Sí, Chile ha sido siempre desigual, pero cuando tenía oportunidad de hacer sus tareas, en ciertos momentos los hizo. Uno de los momentos, los primeros 50 años, hasta el año, la primera mitad del siglo pasado, fue un momento bien virtuoso desde el punto de vista del urbanismo en Chile, en mi opinión. Para 1910, que para el centenario de la República, Chile se independizó, empezó su proceso de independencia en 1810,
Para el centenario había un tema nacionalista, habían buenos líderes también, Benjamín Vicuña Maquena, un personaje, para el caso de Santiago, Chile es más grande, ¿no? Pero para el caso de Santiago, que los ejemplos que mostraré, fue un líder bien importante. Pues así, como en otras ciudades latinoamericanas y en Estados Unidos también, como que se actualizaron y se pusieron al día de este carácter como provinciano, Chile, y en particular Santiago de Chile, sí lo hizo. En este plano, por ejemplo, un estudio de la Universidad Católica, de Pepe Rosa y equipo, se ve el damero fundacional típico de la cuadrilla de la Fundación Hispánica, pero para esta época ya se había hecho un sistema alcantarillado modernísimo en 1870, ya se habían construido algunos parques como el Santa Lucía o el Parque Forestal, donde está el Museo de Bellas Artes, que según varios es el mejor espacio urbano de esta ciudad. Ya habían proyectos medio vanguardistas, como por ejemplo proyectos de ciudad lineal. En Chile existieron ciudades lineales. Tal vez para alguna sorpresa ya, pero en Chile se hicieron y generaron unas avenidas que hoy en día tienen un muy buen carácter, tienen unas medidas, son de muy buena calidad. Por lo tanto, podría decir que para el centenario, lo que, si bien los problemas sociales persistían, en Chile sí se estaba haciendo lo que en la época se podía hacer, y de buena manera, o sea, estaba al día. ¿Bien? Eso virtuoso continuó un tiempo. ¿Sí? En los años 30, por ejemplo, que vino un urbanista europeo que hizo algunas cosas bien interesantes de modernización del centro de Santiago, construyó el barrio cívico, hizo una normativa urbana, que eso se acopló con los primeros edificios del movimiento moderno. Esta infraestructura logró coger un sistema de tranvías muy contemporáneo a la época. Aparecieron las primeras, de manera paralela con el mundo, digamos, los primeros proyectos privados de Ciudad Jardín, el más famoso, el Golf, que por cosas de la vida y vivía mi padre. Y digamos que las cosas se estaban haciendo un poco a la par como en otros lugares. ¿Okay? Mención especial, una vez más, cuando uno cree que el ser humano controla las cosas, una mención especial a la naturaleza, al terremoto de Chillán de 1939. La ciudad de Chillán ya se había fundado 3 veces cuando fue este terremoto. Este terremoto no fue el más fuerte de Chile, de la historia, pero sí el más mortífero. Según distintas fuentes, pero hay un cierto consenso que del orden de 30.000 personas, que para la época era un porcentaje importante de la población. Aprovechando este impulso modernista y aplicado, digamos, de la administración y los técnicos chilenos de la época, ese fue el momento en que aparecen las normas sísmicas chilenas de construcción y de riesgo. Esas normas sísmicas, lo comenté antes, pero insisto, y que voy a hacer otra clase solo de normas sísmicas, porque son relativamente simples, son bastante de lógica. Bueno, condicionó la forma como se construye Chile, y a partir de ese momento hay un Chile como nuevo, porque las construcciones antiguas, según dónde, pero la zona central al menos eran de adobe, o sea, de barro con madera. Hay distintas técnicas, pero eso era muy común. Eso se dejó hacer de golpe. Quedan muy pocos edificios, entonces hay como estéticamente hay un Chile post esa fecha, que es básicamente todo lo que ha construido, o sea, como al nivel estético Chile casi que se fundó en ese momento. Bien, esta virtuosa inercia modernista, en los 60, que fue un momento muy interesante en Chile desde el punto de vista cultural. Chile hasta fue en ciertos grupos, un referente incluso en temas musicales, artísticos. Se lograron hacer cosas bien vanguardistas para la época. Entre ellos el primer plan metropolitano de Santiago, que se llamaba intercomunal, pero técnicamente hablando entre nosotros, bueno, es un plan regulador metropolitano del cual está basado lo siguiente. En la lógica de este plan aparecieron las líneas de metro, aparece la Panamericana, que era una carretera que va de Alaska a Tierra del Fuego, y salvo unos pequeños eslabones, une todo, y bueno, en los años 60 se le hizo pasar por Chile, digamos. Se empezó a construir en esta época, se planificó y se empezó a construir. También en esta época da cabida, digamos, a interesantísimos proyectos del movimiento moderno en Chile.
una nota especial a la Villa Portales, un proyecto de arquitectura súper interesante que se vienen para acá, promovido por el Estado, una lógica que el Estado, digamos, apadrinaba los proyectos de inversión de infraestructura y de vivienda, que uno puede decir es normal, pero que en Chile eso era normal y dejó de serlo. Y dejó de serlo el año 73. El año 73 es el violento golpe que muchos llaman como cívico-militar, porque sí, era un grupo militar, pero orquestado por las oligarquías chilenas. Llegó un momento horrible, que lo llamo aquí la pesadilla del urbanista, donde se liberalizó el sistema urbano, al punto de que se borró el límite urbano, se liberalizaron las alturas, y el Estado de ser protagonista en los años 60 y comienzo de los 70, antes digamos, era protagonista, dejó de serlo y se trató de un experimento libre mercado, archidocumentado, digamos. Se trató de dejar a la mano del libre mercado el tema del ordenamiento de la ciudad y el territorio. Algo que obviamente fue un desastre. Obviamente fue un desastre. La gente pobre se empezó a enviar a la periferia, la más miserable, se enviaba a la quinta periferia, sin servicios, sin nada, en suelo de comillas, ciudad jardín, de lo que quedó, digamos, de la vivienda unifamiliar aislada. También se empezó a comerse el territorio, empezaron a aparecer los grandes centros comerciales, se empezó a olvidar la calle, las zonas centrales empezaron a poblarse de edificios, de unas alturas donde la infraestructura del lugar no da, o sea, la vialidad no da para servir, el ancho de la vialidad, la estructura vial, no da para servir la cantidad de habitantes que hay en esta zona. Esto empezó con cierta furia, digamos, a finales de los 70, los 80, pero en los 90, cuando volvió la democracia, se intentó regular, pero aquí un punto quiero decir, en la práctica no se reguló del todo. Sí se reguló, si hay planes, si hay algún chileno que me están escuchando, es decir, si hay planes, pero que esos planes se han vulnerado muchas veces. Entonces tú te preguntas si esos planes realmente funcionan. Funcionan para algunos, para otros no. El contexto actual es que sí, hay un sistema urbano que teóricamente funciona y muchas cosas funcionan, pero para algunas personas no funciona o no se le aplica, y eso es lo injusto. Y volvemos a ese tema de 1% más rico. Hay unas personas que hacen lo que quieren y nadie los fiscaliza. Voy a mostrar 6, bueno, aquí se ven ustedes 6 imágenes que son bastante gráficas de cuando digo que en Chile hay un urbanismo disfuncional. Lo primero es una plaza de una de las zonas más ricas, está la Plaza de los Dominicos, el barrio, la comuna de Las Condes, una de las zonas más ricas de Chile, donde cuando llueve, el parque da agua a las calles que se inundan. O sea, el parque no es absorbente, una cosa que técnicamente es una estupidez, y sucede en la comuna más rica de Chile. Una vez. O, algo que pasa en todo el territorio nacional, hay una desidia, digamos, con el tema del arbolado urbano que es absurda. O sea, en Chile hay un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hace años operando, para, se supone, asesorar la política de urbanismo, y estas cosas siguen sucediendo. Yo pregunto si, no sé, ¿qué están esperando para que las cosas sucedan? Bueno, va a tener que cambiar la Constitución nomás. O el caso de los guetos verticales, que han sido los escándalos urbanísticos más grandes, que algo que, cuando dicen que el ser humano es una especie que tropieza con la misma piedra, esto pasa en muchos países del mundo, ¿no? Nueva York, hace 100 años, o sea, es una cosa que sucede y sigue sucediendo, pues nos tuvo que pasar. Se supone que el Plan Regulador Metropolitano dice unas densidades máximas, pues acá no las respetaron. No solo no las respetaron, sino que construyeron. Y barrios, bueno, tienen estos adefesios que más que el problema es el impacto de un montón de gente, que estos son microdepartamentos. Acá aquí hay miles de personas en muy poco espacio, hacinada, donde no funciona ni el ascensor para la gente que hay, ni las escaleras, y algo que hay que ver quiénes van a ser los responsables civiles, porque el día que hay un terremoto acá, y gente muera en estos lugares, o cuando hay un incendio, a mí me gustaría saber quién es el responsable civil, quién se irá a la cárcel por esto. Esperaré con un paquete de cabritas viendo cómo se va a desenlazar esto. Cosas absurdas. Ya hablaremos del tema de los actores. En Chile está muy fragmentado el tema de los municipios, los gobiernos locales. Y si un municipio tiene un poco más de dinero y otro menos,
pasan absurdos como, por ejemplo, esta calle, que el límite comunal pasa a eje de la calzada, pues un municipio pavimentó porque tenía dinero y no pavimentó el resto. Absurdo. O este es el espacio público que está frente a una de las zonas del valor metro cuadrado más alto del país. Esto está frente al Costanera Center, un rascacielos que, por cierto, se construyó fuera de la norma, le dieron el permiso, bueno, y que no generó ninguna compensación urbana. O sea, este es el espacio público que hay frente a uno de los proyectos más grandes del país. O sea, no generó nada al espacio público. Bien. O este último caso, que es un balneario Papú, un balneario precioso, muy buen lugar para bucear. Agua apnea, este lugar es maravilloso. Bueno, que es un lugar discreto y que de pronto llega un inmobiliario y destruye el cerro sin ningún tipo de evaluación. Bueno, todo se supone que es legal, pero no, eso está mal. Hay cosas que hacen que en el fondo la estructura que tenemos no genere una ciudad, una calidad, habiendo recursos, digamos, no generamos una ciudad de buena calidad, un urbanismo de buena calidad. Y eso es lo que estamos ahora tratando de resolver. Bien, quedan como 4 diapositivas y mucha materia, así que vamos a decir las cosas como por encima, porque podríamos hacer una clase solo de esto. Cuando tenía que hablar de planes, proyectos, estudios y actores, me pareció que lo más sensato para el caso chileno era hablar directamente de los actores. Chile es sumamente centralista y el gobierno central tiene mucho, pero mucho poder. ¿Okay? Ahora, este gobierno central está disgregado en ni más ni menos que 24 ministerios, donde muchos de ellos tienen, que allí nombré de una forma, digamos, consciente, digamos, algunos de los que tienen más impacto sobre el territorio. Cada uno de estos ministerios tiene su propio plan de infraestructura, su propio plan de inversiones, y aunque nadie lo crea, aunque nos parezca absurdo mirado desde fuera, estas acciones no están suficientemente coordinadas entre ellas. Cada ministerio tiene como su propio plan. ¿Ya? Se supone, si acá hay un ministro, te va a decir que sí, que se están coordinados, pero es que juntarse a tomar café el día anterior no es suficiente, tiene que haber un plan que lo aglutine, y no lo hay. Entonces tenemos ministerios como, por ejemplo, Obras Públicas, que el Ministerio de Chile que tiene más presupuesto, que hace las autopistas, hace las obras hidráulicas, y tiene una división de arquitectura que hace proyectos de hospitales, de colegios. Bueno, ellos van por su lado. Está el proyecto el Vivienda y Urbanismo, que fiscaliza los planes urbanos y construye vivienda, pero esa vivienda, bueno, ahora está cambiando, ahora último, pero la práctica se sigue haciendo en las periferias. Hay un Ministerio de Agricultura, que curiosamente, bueno, trabaja obviamente en las zonas rurales, pero es que en Chile las zonas rurales se pueden urbanizar bajo ciertos subterfugios legales, y el Ministerio de Agricultura es que la ve, no el de urbanismo. Está el Ministerio de Medio Ambiente, que en Chile, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente está cooptado, digamos, por los grupos de poder porque no fiscalizan realmente a la gente que hace daño ambiental. Pero sí podemos decir de que históricamente en Chile hay una protección de ciertas zonas del territorio prístino que ha generado cierta como orden territorial. Bienes nacionales, Chile tiene mucho suelo público, curiosamente mal administrado, o sea, se sigue mandando gente a la periferia cuando hay suelo público en zonas centrales y eso no se administra por negligencia. Minería, Chile, el principal ingreso de Chile, el sueldo de Chile es la minería de cobre, antes salitre, ahora litio, pero muchas otras. Y bueno, las fiscalizadas se supone o coordinadas por el Ministerio de Minería así deshacen ciertos territorios, o sea, sí, tienen un importante impacto. Podríamos, bueno, explayarnos en verdad en varios. El norte de Chile tiene mucha radiación solar, en fin. El Ministerio de Desarrollo Social media, digamos, con el tema de las reivindicaciones de los pueblos originarios con respecto a suelo que fue ocupado durante las ocupaciones militares chilenas y que se llegó a cierto estatus que después no se cumplió y bueno, eso es parte del conflicto.
Por lo tanto, voy a decir 3 características. Una es que el gobierno está fragmentado sectorialmente. Otra es que el gobierno regional no tiene peso. El gobierno regional, el primer gobernador regional lo elegiremos, digamos, ahora, este fin de semana, junto con los miembros de la Asamblea Constituyente. El gobierno regional en Chile falta, existe ahora, quien preside el gobierno regional, gobernador, que en Chile se llama intendente, lo asigna, digamos, el gobierno central y el consejo se elige, pero las atribuciones que tiene son muy pocas, no están los recursos en los planes. Tenemos los municipios, que sí son un acto muy importante, pero lo lamentable es que las grandes áreas metropolitanas están fragmentadas en muchos municipios, entonces la ciudad está fragmentada en varios actores y en varias autoridades, por lo tanto cuesta hacer política a nivel metropolitano. Los planes reguladores en Chile son muy importantes y hay muchas cosas como de trabajo con la comunidad, de acupuntura urbana que se hace en los municipios. Los municipios son uno de los actores más relevantes. Voy a hablar de... Existe la Contraloría, que es quien fiscaliza el Estado, que en Chile ha agarrado cierto protagonismo, porque voy a hablar a continuación de los gremios que hacen y deshacen, y la Contraloría se supone que fiscaliza al Estado, entonces cosas que la Contraloría ha tenido cierto protagonismo porque es el único que le hace contrapeso al gobierno central cuando está coludido con los gremios. Comentaba antes que existe en Chile un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que asesora al gobierno en una nueva política urbana. Es gente muy competente, varios de ellos los admiro profundamente, pero a mí el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha generado documentos muy valiosos, pero no les hacen caso. Entonces al final como un grupo que se junta a conversar, pero no incide realmente en la política. Yo espero que ahora con el cambio constitucional esos documentos sí les hagan caso, son documentos muy inteligentes, y que el cambio se haga, porque hasta ahora no se ha hecho. Bien. Llegamos al tema de las organizaciones civiles. En Chile pesan mucho, pero mucho los gremios, las asociaciones de la misma área. En particular, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción. Hoy día en la mañana, estuve a punto de poner la imagen, mientras hacía tiempo hoy día en la mañana, hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo bueno, el gobierno central hacía como una propuesta de inversiones para reactivar la economía, y salía el ministro y el presidente de la Cámara Chilena de Construcción juntos hablando. No un sindicato de trabajadores, no un colegio profesional. No, es como si trabajaran juntos. Es bien loco, pero hay una colusión ahí que es parte de las cosas que queremos cambiar en Chile. La Cámara Chilena del Comercio, de Industria, de Minería, da la sensación de que ellos gobiernan. Da para otra sesión hablar de eso. Bien, en Chile hay otros actores que son relevantes, en particular las ONG. Hay muchas fundaciones que hacen el trabajo que el Estado no hace, digamos, que son muy serias, que son muy buenas, que están haciendo un trabajo con las comunidades y un trabajo urbano desde las bases digno de estudio. Hay cosas muy interesantes, muy bien hechas, y hace que esta gente, digamos, tenga cada vez roles más protagónicos. Las universidades también en Chile son relevantes porque ya que ciertas cosas no se hacen, resulta que el nivel de estudios, que ha sido como lo que ha alimentado la discusión urbana, en gran parte se hace en las universidades. Y ahí, bueno, ahí hay otra beta de trabajo, ¿no? Pongo despacho profesional en lo que sería la profesión liberal. Hay de los más variopintos tipos de profesionales, pero sí existen los despachos profesionales de urbanismo o de arquitectura y urbanismo, porque antes conversábamos, antes de que empezara la grabación, de que en Chile muchas de las cosas que se hacen públicamente se publican en Internet, se publican públicamente para que cualquiera pueda acceder a ellas, se licitan públicamente. Es un sistema que podría ser más transparente, pero relativamente lo es, al menos en el papel. Entonces los invito desde el extranjero a postular a los trabajos que hay en Chile, se pueden meter. Mercadopublico.cl es el lugar donde se publican esas cosas. Bien, de los propios tiempos, digamos, las asociaciones de vecinos son cada vez más importantes, son una cosa como a nivel mundial, al menos occidental, que son los que finalmente
se le paran y encaran, digamos, a los gremios o al gobierno central o a los municipios cuando hacen las cosas que ellos quieren, las asociaciones están cada vez más cerca de los municipios y trabajan bastante en conjunto en los lugares que funcionan bien las cosas. Y después un par de menciones. Nosotros no somos... En Chile existen los colegios profesionales y los sindicatos, pero los colegios profesionales no son como en Cataluña, como vosotros. Acá tienen menos poder. Y los sindicatos no son como en Alemania. Que eso probablemente con el cambio constitucional esto debería mejorar para que tengamos entre todos, digamos, una relación más de igual con los gremios y con otras organizaciones que no son civiles, que no son del Estado, digamos. B. Me lleva poco tiempo. Me encantaría poder explicar esto con más detalle. Vamos a ver tipos de planes, tipos de estudio y terminamos. Los planes que hay en Chile. Hay que hacer una mención de que en Chile no existe el ordenamiento territorial como se entiende en Cataluña. No existen planes de ordenamiento territorial. A veces hay como confusiones lingüísticas porque legalmente en Chile una herramienta de ordenamiento territorial son los planes reguladores, tanto regionales como locales o comunales, como decimos acá, en el ayuntamiento locales. Pero en Chile el ordenamiento territorial no hay. Y como decía antes, el tema de los actores, que a ver, es más fácil entender esto si uno diga los actores, sí hay planes sectoriales, digamos, que son los que ordenan de cierta manera el territorio en ciertas áreas. Pero dos menciones a cosas que son relevantes. Una son la normativa de riesgo, que por ejemplo acá muestro los riesgos del volcán Villarrica, que es uno de los 2 volcanes más activos de Latinoamérica, y que tiene ciudades turísticas preciosas y muchas termas, por supuesto, alrededor. Bueno, la carta geológica de los riesgos es un ordenamiento territorial de facto. Esto es un estudio geológico, pero en la práctica influyen todas las cosas. O sea, yo no puedo construir una zona de mucho riesgo, y si la zona ya está construida, tengo que generar un plan de evacuación, por ejemplo. Por lo tanto, la normativa de riesgo, lo mismo las zonas de tsunami, las zonas de riesgo de remoción de masa, aunque no esté estrictamente normal, sí hay normas, pero aunque algunas cosas no estén estrictamente normales, en la práctica sí ordena el territorio. Lo mismo que las áreas protegidas, como ya mostramos, Chile es muy grande y afortunadamente tiene zonas de parques nacionales, parques naturales protegidos, falta mucho por proteger, pero tiene unas zonas despobladas, de mucha biodiversidad y obviamente muy particular, y están protegidas. Y esas áreas generan a su vez como el urbanismo al revés. O sea, no sé qué es el urbanismo, pero sí sé lo que no es el urbanismo. Esa zona no se puede urbanizar. Entonces, hay una entrada como desde el negativo hacia la ciudad. Hay zonas que no puede llegar el hombre o tiene que llegar con muchas condiciones. Y eso es lo que podríamos decir que es como el ordenamiento territorial de facto que tenemos acá. Bien. A nivel región existen los planes regulares metropolitanos, pero son muy genéricos. Dicen unos coeficientes de densidad y dicen unas reservas de infraestructura, sobre todo viales. Para efectos de infraestructuras viales, sí funciona. Se ocupa en la práctica. Acá tenemos el plan metropolitano de Santiago, que es de 1995, pero que ya tiene 100 modificaciones, o sea, es muy laxa la herramienta. Y hay cosas que se han hecho, como el anillo Américo Vespucio, que es una circunvalación de Santiago. Eso se construyó, se propuso el año 58, y el plan regular metropolitano lo acogió, digamos, y sí se construyó. Pero bueno, se supone que hay zonas agrícolas que no se construyen, y en la práctica la ley chilena sí lo deja. También existen los planes regulares intercomunales, que en Chile existen los de borde costero y borde lacustre, que son en el fondo como asociaciones de municipios tuteladas desde el gobierno regional. Existen los planes regulares comunales, que sí son una herramienta importante, solo que en algunos lugares no se cumple, ¿vale? Y con su respectiva equivalente con España, digamos. Está el plan regulador comunal y a su vez hay un mecanismo para hacer un área específica, son los planes seccionales.
Los planes reguladores comunales y seccionales regulan básicamente usos y condiciones de la edificación. ¿Okay? No están asociados a inversión, que es un problema que tenemos en Chile, porque el plan, lo que se llama el plan de desarrollo, que es el plan de inversión, va aparte. Es un estudio aparte que agarra todo lo que se quiere hacer en la comuna, ve los recursos que hay y prioriza con ciertos criterios técnicos, que por supuesto tiene un feedback político, por lo tanto tienen criterios técnicos políticos, bueno, tal como es el urbanismo. Este, por ejemplo, es el plan regulador de Providencia, donde vivo yo en Santiago de Chile, que es una de las comunas que tiene mejor estándar y que se puede dar el lujo de hacer un plan regulador competente. Hay municipios que no tienen esa capacidad y se demoran mucho en convocar un plan y mientras tanto se van haciendo pequeños desastres y después a través del Estado consiguen recursos y a través de la plataforma de licitación en el mercado público se convoca un estudio, se vuelve engorroso cuando el municipio es tiene menos recursos, digamos. Una mención especial a los planes urbanos estratégicos, que tiene otros nombres también, de que en función de un terremoto y después para estudiar ciertas cosas que los modelos de evaluación de proyectos, en Chile hay mucho ingeniero y mucho economista haciendo política pública, hay tantos territorios de que hay muchos lugares donde la inversión pública simplemente no llegaba, lugares remotos o lugares con comunidades particulares. Y bueno, se inventó esta herramienta que fue a propósito de un terremoto, el último importante, el 2010, que permitía focalizar inversiones en lugares donde la inversión no llegaba. Y es un curioso híbrido entre un plan de desarrollo y un plan, digamos, seccional, digamos. Es como un plan urbano que prioriza físicamente, digamos, ciertas intervenciones. Este es uno que me tocó coordinar en Puerto Williams, en el extremo sur de Chile, en la última ciudad de Latinoamérica. Y bueno, es como una especie como de compilado de proyectos donde se trata de darle cierta coordinación y cierta como coherencia. Hablaría mucho más de esto, no me da el tiempo, así que en la última diapositiva, o penúltima, hasta terminar. Ahora, ¿qué proyectos, aparte de planes, sí se hacen? Existen varias asociaciones ad hoc cuando son varios municipios y sobre todo cuando hay un hito físico relevante. Estos dos planes son en Santiago, está la zona centro-sur de Santiago, que es un canal, bueno, una antigua bajada de agua que se llama el Zanjón de la Aguada, donde se hizo un parque inundable bien interesante, entre varios municipios, 9, más el gobierno regional, con las universidades detrás. Fue una asociación que se hizo especialmente para eso. Lo mismo que el hermoso proyecto de Mapocho 42K, que se inició en la Universidad Católica, hay harta gente detrás, se propuso un proyecto de conectar todo el río Mapocho, que es el río que cruza Santiago, con 42 kilómetros, digamos, con una maratón, digamos, de circuitos deportivos y paisajísticos, y se empezó a hacer por partes, de manera fragmentada, después cambiaron normativas, se paró, pero en el fondo esto es como con ensanche de Cerdá, es un proyecto que tiene tanta fuerza que va a trascender y se va a terminar acabando, y se está terminando con otros nombres, pero se está haciendo. Hay planes liderados por municipios, por ejemplo el Plan Centro, en Santiago Centro, que sigue esa lógica muy contemporánea de mejorar la calidad espacial para el peatón, el ciclista, y priorizar el transporte público, ¿no? Y evitar la movilidad motorizada privada. Este plan es muy inteligente, está hecho con mucha modestia, en el sentido de que tiene pocos recursos, pero está muy bien puesto. Yo creo que es un plan que en futuro va a ser estudiado con cierto cariño. Hay otros tipos de proyectos que tienen que ver con concursos, por ejemplo, la remodelación de un centro cultural que hay en el Gabriela Mistral, GAM, que es un centro que se incendió. Eso también son concursos públicos que se hace cierto como... se publican, digamos, para que se puedan hacer y cualquiera puede llegar. Se han hecho de espacios públicos bien variopintos. Y una mención especial a un plan que se llama Quiero mi barrio, que permiten ciertas comunidades. Son pequeñas intervenciones que tienen varios actores. Es una conjunción de asociaciones de vecinos con ONGs, con municipios, y que el gobierno central a través del Ministerio de Medio y Urbanismo les entrega cierta como tutela y ciertos recursos. Es interesante porque se han hecho varios proyectos a través de esto. Hay varias ONG bastante bien intencionadas que han hecho bastante de eso. Es como una versión más modesta de lo que sería como un
un favela barrio o estos planes de otros países latinoamericanos. Bien, sin entenderme más, me queda hasta la mina. Un minuto. Como decía al comienzo, planes, proyectos, pero hay una importante parte del desarrollo urbano que se hace en Chile que tiene que ver con los estudios, que alimenta una discusión que permite después tomar distintas decisiones. Ninguno de estos planes son vinculantes, pero cuando lo que se estudia tiene tanta razón, agarra cierta peso en la opinión pública que termina permeando en las decisiones que toman los distintos municipios, gobiernos regionales, gobierno central, al momento de hacer política. Por lo tanto, sí, los estudios es una forma de hacer urbanismo acá. Quiero hacer una particular mención al tema de la cartografía social urbana, que en Chile hay muy buenos geógrafos que están con su cartografía, en mi humilde opinión, yo creo que están pauteando el gobierno sobre lo que hay que hacer. Porque les dicen, mira, esto es descarnado, y logran hacerlo como se hace de una forma inteligente, con planos que son pedagógicos y autoexplicativos, digamos. Y bueno, con eso termino. Nosotros el fin de semana tenemos una elección muy importante, donde se van a elegir la Asamblea Constituyente, y donde vamos a poder dar causa, digamos, a una nueva institucionalidad que esperemos que funcione mejor. Esta es la zona más densa de Santiago de Chile, frente al famoso, esta es la Alameda, Biblioteca Nacional, el Santa Lucía, y bueno, esta zona que tiene tanta vitalidad, hay pequeños proyectos que están esperando, digamos, su oportunidad. Eso sería. Muchísimas gracias. ¿Estamos? Estamos, Nico. Pues muchas gracias. ¿Sí? Nico, muchas gracias. ¿Sí me oís? Por compartir un poco, ¿no?, este territorio tan bello, tan frágil, tan dispar, y en el que la transformación o la discusión del territorio se produce de esta manera que nos has presentado. ¿No? Muchas gracias, de verdad. Hemos visto imágenes muy bonitas que explican muy bien, ¿no?, cómo se afronta, digamos, una realidad que es tan distinta a la que tenemos aquí. Sin más, yo creo que si queréis, hacemos este sistema de manos y os hacemos preguntas si las hubiera. ¿Sí? Hacemos 2 o 3 y luego te doy turno de palabra. Bueno, no somos muchos en realidad. No sé cómo. Yo tengo una pregunta, ¿se escuchó bien o no? Sí, se escuchó muy bien. Se escuchó y se vio. Se escuchó y se vio. Pues mira, uy, espera, un momento, que ahora yo tengo muchas manos aquí y no... Vale, mira. A ver, Rolando, si quieres, apunto. Y luego Miquel. Pero si quieres, ¿o Rolando ha desaparecido o no? He bajado la mano porque ya me habías dado el paso. Vale, vale, perfecto. Sí, si queréis el que haga la pregunta, que se ponga la cámara, que siempre es más agradecido. Merci. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias antes que todo por la iniciativa. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Me disculpo por haber entrado tarde, pero estaba en otra reunión y he tenido que escaparme a esta. Bueno, a mí evidentemente me toca muy de cerca lo que se ha explicado, porque soy chileno. Sin prejuicio de eso, vivo hace 20 años aquí. Entiendo gran parte de las cuestiones que se han planteado, pero también discrepo en algunas. Yo creo que cuando se ha dicho que uno de los problemas para hacer urbanismo en Chile es la fragmentación municipal del territorio, no puedo estar de acuerdo con eso, porque tenemos que recordar que en Chile no hay 350 y pico municipios en todo el país,
cuando sabemos cuántos municipios hay en Cataluña y cuántos municipios hay en España, con lo cual, teniendo las dimensiones de los municipios que tenemos, yo creo que si bien es cierto que no hay coordinación entre las municipalidades muchas veces, y eso tiene que ver porque muchas veces municipios vecinos tienen condiciones socioeconómicas completamente diferentes, sobre todo en la región metropolitana. Tu municipio o el de Providencia, ¿no?, que has dicho, tiene municipios vecinos que son de alto standing como el mismo, pero otros que son absolutamente contrarios, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la coordinación supramunicipal es fundamental. Y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, pero insisto, no creo que sea la fragmentación del territorio un problema, porque aquí el territorio está muchísimo más fragmentado que allí. Creo que efectos de hacer urbanismo o hacer planeamiento urbano y territorial, sí que hay un gran problema, cuál es que el derecho urbanístico no existe como tal. Y allí lo que prima es el derecho a la propiedad. Cualquier propiedad, cualquier persona que es propietaria de un terreno en el cual se puede edificar y que cumple con las normativas urbanísticas para ser edificado, edifica lo que le da la gana dentro de esas perspectivas urbanísticas, porque solo se regulan ciertos aspectos y el derecho urbanístico no existe. No hay una regulación de derechos y obligaciones de los propietarios, ni mucho menos unas condicionantes para que en un territorio se ejecuten ciertos tipos de obras. No hay una lógica volumétrica uniforme de la ciudad. No hay una dinámica, ¿no?, de desarrollo urbano en ese sentido. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Y otro de los grandes problemas creo que es también el hecho de aquello que tenemos como el límite urbano. El límite urbano es aquella zona de expansión de la zona urbanizada que se puede construir hasta donde... Entonces, claro, no hay una definición clara de lo que aquí entendemos como clases de suelo. Cuando aquí decimos que hay 3 grandes clases de suelo y que los propietarios de cada una de ellas tienen unos ciertos deberes, unas ciertas obligaciones y que en cada una de ellas hay un régimen jurídico diferente, más allá de que se haga bien o se haga mal, hay un marco territorial, urbanístico y jurídico que regula todo el proceso de crecimiento. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos en Chile, que no hay esas 3 capas de estructuración del crecimiento del territorio que permitan generar un urbanismo más coherente, ¿no? Y también en Chile tenemos el gran problema de que nos encantan los planes maestros. Estos planes que heredamos de la lógica anglosajona, que son planes súper guays, planes súper de ideas, planes súper de vincular áreas de expansión con flechas de intensidad, etcétera, pero que al final no tienen ninguna validez legal, porque no tienen ninguna repercusión jurídica en el territorio. Entonces, yo creo que la figura del plan regulador comunal, como tú muy bien has dicho, es el elemento principal del derecho, perdón, no del derecho urbanístico, del urbanismo en Chile, que sería el equivalente al plan de ordenación urbanística municipal en Cataluña y de los planes generales en el resto de España. Está muy bien como instrumento, pero el gran problema es que no tiene el peso jurídico, perdón, quise decir como instrumento técnico. Lo que pasa es que no tiene el peso jurídico que aquí le da fuerza a los planes, a los POUMs o a los planes generales. Entonces yo creo que esos son grandes problemas del urbanismo en Chile, y que más allá de cómo se hagan técnicamente los planes, si son territoriales o estos planes sectoriales o los programas de actuación, porque al final Quiero mi barrio es un programa de actuación que se hace con los vecinos, y lo que se hace son proyectos de agrupación vecinal que surgen del acuerdo y la voluntad de los vecinos, pero que están dentro de este marco general de los planes reguladores. Más allá de lo que se pueda hacer con eso, es que no hay una regulación jurídico-técnica que genere ciertas limitaciones a cómo se crece, ¿no?, en Chile, y por eso se utilizan territorios de estas parcelas de agrado en que podemos dividir el territorio que aquí vendría siendo el territorio rústico, a aquellas parcelas en que puede haber máximo una casa, pero son de 1000 metros cuadrados, en que tengo piscina, y que generan estos guetos de ricos en zonas rurales, y por otra parte generan estas zonas de miseria de pobres en zonas rurales, y que son completamente dispares, porque no hay una regulación, creo,
y por favor rebáteme si me equivoco, he dicho que hace mucho tiempo que no vivo en Chile, no hay una regulación jurídica desde la perspectiva del derecho urbanístico que controle esos aspectos del desarrollo urbano. Esa era mi humilde intervención. Y como más que una consulta ha sido, ¿no?, una complementación de esta mirada desde, ¿no?, yo creo que del conocimiento y de la diferencia. No sé si quieres responder, Nico, responde y luego doy Sí, una acotación que una pregunta. Sí, o sea, el sistema de las leyes en Chile, temas urbanos, tienen que mejorar muchísimo. Ahora, si las leyes que ya tuviésemos se fiscalizaran bien, tendríamos otra cosa. Entonces, hay que mejorar mucho las leyes, sí, y yo creo que parte del cambio constitucional nos va a permitir generar esos cambios de leyes que se necesitan. ¿Podríamos ocupar el sistema de lógicas de suelo de España? Sí, puede ser. Hay otros también. Para mí es más importante que haya un sistema legal conocido por todos y que se cumpla. Lo segundo, en Chile está ampliamente documentado que hay problemas con el tema municipal, o sea, hay fragmentación municipal en las grandes áreas metropolitanas. Francia tiene muchos municipios, pero eso no significa que hagan bien o mal urbanismo. El punto es que hay un vacío. El problema no es con el municipio, hay un vacío en el tema de las grandes áreas metropolitanas. Eso es un hecho. O sea, tú tienes una ciclovía, por ejemplo, una bicisenda, o como le llaman, un carril bici, que acaba en un municipio y no continúa en el siguiente, cuando es algo que es de uso, bueno, metropolitano. Y como esos casos podemos decir mucho. Entonces, sí hay un tema de fragmentación que ha generado problemas urbanos y eso tenemos que resolverlo de alguna manera. Espero que con la elección de gobernador que tenemos ahora, esas cosas se empiecen a coordinar. Doy turno a Miquel Corominas, luego Sebastián, Lina y Marcela, y hacemos este turno de preguntas. Sebastián, davant. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Gustazo. Bien, igualmente. A ver, hay en una tesina o tesis doctoral que presentó Esquella en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, dirigida por Juan Busquets, hubo un debate muy interesante sobre el crecimiento residencial de Santiago de Chile. Y es un tema que evidentemente tú no has presentado porque tú has hablado de otras cuestiones, ¿no? Y es que en Santiago no hay urbanización marginal o lo que llamáis vosotros urbanización informal, ¿no? Porque, y seguramente tiene que ver lo que ha dicho anteriormente Rolando Vier sobre esta cuestión, sobre que es fácil urbanizar, ¿no? Entonces la gente hace pequeñas urbanizaciones, pero yo creo que esta es una característica fundamental, ¿no? De que la gente tenga un acceso a una vivienda con un nivel de legalidad y un nivel de servicios que no pasa en ninguna otra ciudad prácticamente en Sudamérica, ¿no? Que están todas llenas de favelas, de urbanizaciones marginales, ¿no? Si vas a México, casi todo México está construido de esta manera. Entonces a mí me gustaría un poco que hablases de este aspecto tan singular de este mecanismo de construcción de vivienda legal, que tiene distintas formas y que efectivamente tiene otros problemas. Viendo un artículo aquí de Felipe Valenzuela, habla un poco de esto, pero no le da un tamaño ni una componente muy grande a nivel de país. Y yo creo que es un aspecto que me parece muy interesante de crecimiento urbano, que hace que la ciudad efectivamente se extienda mucho, con lo cual aparecen otro tipo de problemas, pero no aparece la marginalidad, que es una característica de casi todas las ciudades sudamericanas de un cierto tamaño, ¿no? Bueno, Miguel, bueno, gustazo saludarte. Muy buena pregunta. Efectivamente, el tema de vivienda merecería como casi que un capítulo aparte. Para mí, las personas que más hablan bien de vivienda, y si no es curiosidad lo podrías consultar, es Alejandro Aravena, el premio Pritzker Nacional. Tiene unos discursos interesantísimos que explican muy bien el problema. En Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, se optó bueno, durante la dictadura a la gente la radicaron con fusiles, ¿no? Sacaron todas las tomas de terreno que hicimos nosotros, la Organización Nacional,
Y después de un modelo de subsidio del Estado, el Estado entregaba dinero a empresas privadas que hacían viviendas. ¿Ya? Eso tenía algunos problemas. Uno de ellos es que para que los números den, incluye rentabilidad de la empresa privada, que es una de las cosas polémicas, tenías que llevar a la gente a la periferia, ¿vale? Construirle pocos metros cuadrados, menos de 80, 50 en muchos casos, y condiciones edificatorias muy sencillas. Sí, era sísmicamente resistente, pero eran condiciones precarias de calidad de la construcción. Entonces, eso se empezó a partir de los 80 y se exacerbó particularmente en los 90, y que hoy día generó bolsones de barrios de muy mala calidad. Es cierto que es fácil ser crítico después de que eso pasó, pero en el momento era, construimos vivienda de mala calidad, mal localizada y pequeña, y con eso evito las tomas de terreno, ¿ya? Hay un dilema ahí que no se podía resolver las dos cosas, y se optó por construir esta vivienda precaria. Esta vivienda de calidad media probablemente va a tener que ser reemplazada con el tiempo. O sea, no está la respuesta definitiva al tema de vivienda. Chile lo único que cumplió, y si eso es referente a nivel internacional y nos citan, es que disminuyó el déficit de vivienda, el déficit cuantitativo. Pero el tema cualitativo acá está profundamente al debe, ¿ya? El tema de subsidios, que es que el Estado entrega dinero a las empresas privadas para que hagan cosas, tiene distintas formas. Algunas son con vivienda más básica, que en algún plano mostramos antes en rojo en la periferia, pero también se da para viviendas de clase media en zonas semicentrales, y en zonas centrales se da en subsidio a la inversión inmobiliaria en torres de microdepartamentos. Esas tienen distintos mecanismos de subsidio, no pagan, por ejemplo, impuestos, o se le entrega un poco de dinero a la gente que va a comprar. Entonces, resulta que se ha construido, cuando mostraba también antes todas esas torres en la zona central, de este como pesadilla del urbanismo, ese urbanismo no solo está en cierta manera antes desregulado, cada vez más regulado, sino que encima está subsidiado, el Estado entrega dinero a eso. Entonces, en mi opinión, puede que esos mecanismos en sí no sean malos en sí mismos, sino que falta, digamos, un ente o una fiscalización real para que se cumplan las normas, y lo otro, que se regulen los estándares. La discusión hoy día que hace el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es cómo regular esos estándares. El gran discurso de Alejandro Aravena último tiene que ver en cómo llegar a un estándar. Definamos un estándar, no sé, 80 metros cuadrados para una vivienda promedio de 4 habitantes. ¿Será su estándar suficiente? ¿A cuánto de las zonas centrales? ¿Media hora? Bueno, ese es el estándar. Entonces, esa discusión de cuál es el estándar definitivo es una cosa que todavía hoy día no está resuelta, y si tú, Miquel, con la enorme experiencia que tienes en temas de números y cosas así, pudieses asesorar al gobierno chileno, yo creo que sería maravilloso. No sé si respondí en algo. No, sí, está bien. No sabía esta idea de las subvenciones. Gracias. Vale, Sebastián, si vols, Sí, ¿qué tal, Nico? Felicitarte por la exposición. Yo creo que en parte Rolando ya ha explicado algo de mi pregunta, porque era precisamente por explicar. Yo quisiera hacerte como dos preguntas. Una, en parte, tiene que ver con los mecanismos que comentaba Rolando, de si, tal como parece, hay evidentemente un derecho de la propiedad y un derecho del planeamiento. Son dos derechos absolutamente diferentes. Es decir, nosotros aquí tenemos en el Estado español, sabes, que el derecho a la propiedad lo decide el Estado español mediante una ley, y el derecho urbanístico lo deciden 17 comunidades autónomas mediante competencias exclusivas de urbanismo. Y esto es una especie de Frankenstein muy raro. Y de esta parte de gestión me gustaría que si pudieras hablar un poquito más, y si hay algún mecanismo de recuperación de plusvaluas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos puesto de que la administración participará con las plusvaluas del urbanismo, del planeamiento urbanístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y
es decir, que expliques un poco más cómo funciona todo el tema de gestión para las municipalidades, para los privados, etcétera, etcétera, ¿no? Y el segundo tiene que ver con esta afirmación que no me había dado cuenta, que tú has dicho que erais muchos municipios, y Rolando ha dicho que, bueno, que ni mucho menos, que 335 municipios. Claro, para un país que tiene pues 40.000 kilómetros cuadrados, pues es que son los mismos municipios que tiene Extremadura. 338 tiene Extremadura. Y Cataluña tiene 947 para un territorio que es 20 veces menos que el vuestro. Es decir, y esta dimensión, es decir, tenéis municipios que en términos de extensión se parece más a Finlandia que a España. Es decir, yo creo que en Europa, a través de las sesiones estas de urbanismo comparado, con respecto al mosaico municipal, hemos aprendido que hay como dos grandes modelos. Hay Francia, que tiene el 40% de los municipios están en Francia, 34.000 municipios, es decir, el mosaico allá cualquier hijo de vecino es alcalde en Francia, o alcaldesa, es igual, no. Una comunidad de vecinos, 4 que sean, y ahí hay un señor que lleva una lavanda, Monsieur le Maire o Monsieur la Maire, y es el alcalde, ¿no? Y en cambio en Finlandia, bueno, esta tarde estaba en una conferencia de Extremadura, ¿no? Que también es esto, en Extremadura el 90% de los municipios son más pequeños de 5.000 habitantes. Y en Finlandia no existen municipios de menos de 10.000 habitantes. Es decir, los municipios no hay instancias intermedias, hay, como si digamos, lo local y el Estado, ¿no? En estos municipios que tienen una dimensión tan grande como los vuestros, la competencia municipal es muy grande, los municipios son ricos, son poderosos, tienen capacidad de toma de decisiones o no, o tienen una tutela por encima que manda y establece. Bueno, un poco es también saber también la capacidad administrativa municipal, ¿no? Bien, son dos cosas, una cosa de gestión y otra cosa de... A ver, hablemos del tema municipal. En Chile el tema de la fragmentación municipal sí es un problema. Voy a explicar por qué. Hay muchos municipios. Tú dices, para el tremendo territorio no hay tantos. Pero es que el problema es que, no sé, ustedes tienen gobiernos regionales, autonómicos, con competencias que coordinan a los municipios. Bien, acá en Chile, cada municipio es una especie de feudo independiente. ¿Ya? Que eso podría dar lo mismo en la Patagonia, donde este feudo independiente gobierna un territorio que es del tamaño de Finlandia. Pero es que en las áreas metropolitanas eso no es así. En las áreas metropolitanas necesitamos trabajar la ciudad en conjunto. Y si hubiese un organismo intermedio con competencias que coordina los municipios, no estaríamos hablando del problema municipal. ¿Vale? No existe en Chile ese organismo intermedio que coordine de manera adecuada a los municipios. Ahora, ya que no existe, los municipios en Chile son muy desiguales, excesivamente desiguales dentro de la misma conurbación sistema urbano área metropolitana. ¿Ya? Cuando mostraba ante una diapositiva del cono de alta renta, tú tienes, Santiago, 34 comunas, pero es que resulta que 4 de ellas, concentra prácticamente todos los ingresos por temas de ingreso municipal, prácticamente todos. O sea, los municipios tienen algunos impuestos que van directo al municipio, las patentes comerciales, las patentes profesionales, hay distintos mecanismos, pero que resulta que esos municipios tienen prácticamente todo el dinero. Y tú tienes un área metropolitana donde tienes 30 municipios que no tienen ingresos. Y como no hay un organismo regional que regule todo eso, tú tienes a las 4 o 5 comunas ricas haciendo y deshaciendo y construyendo unas ciclovías maravillosas de alto estándar, que si yo soy de la quinta periferia, hombre, cuando vengo a protestar la voy a quemar, porque me da rabia. ¿Cómo no puede ser que haya un estándar igual para todos? Ese es el problema municipal. Es tan asimétrico entre un municipio y otro. O sea, un municipio en Chile puede contratar un staff profesional muy bueno y hacer un tremendo plan, y otros municipios hay municipios que no tienen plan regulador comunal, porque nunca han podido encargarlo, dentro del mismo área metropolitana. Entonces queda por defecto el plan regulador metropolitano, que ya dijimos que es suficientemente genérico para que la gente haga un poco lo que quiera. Entonces hay un tremendo problema entre la coordinación municipal.
digamos que ya el problema no son los municipios en sí mismos, sino que las áreas metropolitanas necesitan un gobierno de área metropolitana que acá no está. Y eso exacerba las diferencias entre las comunas. Eso, tratando de responder tu primera pregunta. Con respecto al tema de la propiedad privada, en Chile la propiedad privada pesa bastante. Y se han apenas logrado como rasgar ciertas cosas desde la administración pública. Los planes reguladores, por ejemplo, sí tienen el tema de las infraestructuras, de los caminos, sí tienen poder de expropiar, por ejemplo. Esa expropiación se paga casi que a precio de mercado, o sea, incluso no la puede impugnar jurídicamente. Entonces, es caro expropiar en Chile. Se hace, para cosas fundamentales se termina haciendo. Y hay unos peritos judiciales que está todo regulado y tú puedes llegar te pueden expropiar forzosamente, pero se hacen en pocos casos. Es curioso que los casos que se hacen están detrás los grandes gremios, y volvemos al tema de que en Chile hay unos grupos que tienen mucho poder y que cuentan con el Estado para hacer sus cosas. Entonces, sí hay propiedad privada, pero digamos que la propiedad privada pesa en Chile según de quién sea el suelo. No sé, más o menos. Bueno, gracias. Marcela, adelante. Marcela, tienes el micro apagado. Primero, agradecerte. Sí, hola, te hablo desde aquí, pero desde Argentina, como hermano. Y creo que todos caemos más o menos en las mismas historias, ¿no? Yo lo he nombrado de otra forma, sobre el tamaño de la ciudad, que es diferente. Si a mí me hubiese gustado preguntarte qué tamaño estábamos hablando de Chile, qué superficie, el tema de la legislación urbanística, y ya vamos a ver en los dos países cómo se da, y la propiedad del suelo, la propiedad pública del suelo o la propiedad privada del suelo, y los tipos de proyectos que se dan en función de ese tipo de propiedad. ¿Vale? No sé si voy a ser clara, pero por ejemplo, en el tema del tamaño de la ciudad, Córdoba, mi ciudad, tiene la misma superficie que el área metropolitana de Barcelona. Estamos hablando de 600 kilómetros cuadrados y es un municipio. ¿Vale? Entonces, me imagino que Santiago debemos estar hablando más o menos de lo mismo. Ahí viene lo de la fragmentación y no fragmentación, y ahí viene la necesidad que tú dices, no existe la MB, no existe, ¿no?, la coordinación desde que se esté pensando un territorio desde un ámbito mayor para poder regularlo. Entonces, ¿qué quedan? Estos planes reguladores que son del 60 y del 70, de aquellos urbanistas buenos que pudimos tener, que aprendieron en Francia, pero que se murieron ya, al menos eran mis profes, y que quedaron en una normativa urbanística que solamente se quedó con un modelo de los años 70, en donde te dice que en el centro de la ciudad podés hacer un edificio de baja más 10 y que la especulación, y aparecen todas estas especies como de hongos o de edificios que salen y que es imposible revisar esa normativa. Al menos en Argentina no se hace, se revisa, Buenos Aires se puede revisar un poco más, pero es nada más que una normativa urbanística que no tampoco genera los elementos de gestión. Ahí viene el segundo punto, ¿no? La legislación. No existe la legislación estatal, nacional, y solamente en Sudamérica yo me encontré con una que la había hecho Corea, no sé cómo es que se llama, el de Ecuador. Hicimos un trabajo de cooperación desde el área metropolitana y aparece una ley del suelo muy copiada o muy parecida a la de España, en Ecuador, me la encontré en un pueblo de Puerto Viejo, pero que la había hecho el gobierno anterior
el gobierno nuevo no la había desarrollado y el reglamento no estaba. Yo me la estudié a la ley del suelo y realmente era la única que le podía contestar a Sebastián en este momento, de decirle las plusvaluas, comenzaba a incorporar, cosa que en Argentina no existe, ¿no? Entonces, Aquí tampoco. ahí tampoco, que es lo que te reclamaba, bueno, tu compañero, ¿no? Es decir, no existe. En Ecuador la hicieron, pero se quedó parada. ¿Por qué? Porque eso generaba una cantidad de compromisos a una cantidad de intereses que no están acostumbrados a ceder, y qué es lo que nos pasa, ¿no? Es decir, si quisiéramos hacerlo seríamos revolucionarios, ¿no? Una cosa así. Si quisiéramos hacer una ley del suelo como la que existe en España, seríamos revolucionarios. Y ahí viene el tercer punto, que es el tema de por qué lo único que funcionan son estos tipos de proyectos, que son como salpicones, ¿no? Como esta historia de la Barcelona Olímpica del 90, que nos creemos y los arquitectos hacen superproyectos. ¿Y qué pasa? Y a veces lo hacemos porque tenemos tanta cantidad de suelo público que lo hacemos, o sea, hacemos al revés de lo que que se hace aquí, ¿no? En suelo público generamos los grandes proyectos que a su vez le damos cabida al privado sin tener que ni ceder en suelo para el verde, porque el suelo lo estamos dando nosotros, ni siquiera le estamos dando la obligación de viviendas sociales, de viviendas protegidas, ¿no? Es decir, no hay una legislación, sino es el superproyecto. Entonces, vemos creo que grandes diseños, porque somos muy buenos diseñadores, tanto en Chile creo que hay gente que tiene un lápiz estupendo, y en Argentina también, de grandes proyectos, pero, y ahí Miquel, que fue uno de los primeros que nos enseñó el tema de cómo el Cerdá comienza con el proyecto de reparcelación, ¿no? No existe, pero no solo no existe el proyecto de reparcelación que te permite, sino que no existe la legislación para que el privado, para que se pueda reconvertir. Por eso existe nada más que esta figura que me decís, si quiero hacer algo tengo que expropiar, ¿no? Entonces es como, yo a veces me siento muy impotente, no sé si a través tuyo he podido hablar de mi país, ¿no? Pero creo que es más o menos lo mismo, y me siento muy impotente porque veo cómo no desaprovechamos recursos, regalamos recursos, no le damos al que más necesita lo que va, desaprovechamos, pero muchas veces por desconocimiento, desconocimiento hasta intelectual en los mismos profesionales que en este momento están construyendo la ciudad. Sí, lo llevamos al Seba, lo llevamos al Miquel y a todos los que quieran, sería fantástico, pero para formar a un grupo de gente y para convencer, pero hay también una cantidad de intereses y una manera de hacer, te digo, lo vi en Ecuador, En Ecuador me leí la ley del ¿cómo se llama? ¿Correa o Corea? No me acuerdo. Correa. Me leí la ley y existía, el reglamento no apareció nunca. Te estoy hablando de hace 6 años, no sé si los nuevos gobiernos la han bajado, pero en Argentina la ley esa no estuvo absolutamente nunca, que obliga a la devolución de plusvalía en función de la calificación de una propiedad urbanística, ¿no? Bueno, a lo mejor me he extendido mucho, pero quería como creo que tenemos problemas comunes y tratar de entender por qué no aparecen esos planes reguladores, por qué no aparece el plan de ordenamiento. A lo mejor esos estudios podrían desarrollarse, pero ¿por qué aparece esta manera de hacer ciudad nada más que a la manera supuestamente de Barcelona, pero epidérmica a lo Barcelona, porque todo el mundo viajó y todo el mundo le parece bien. Epidérmica lo digo porque el suelo que usan es el suelo público y hay como un mal gasto del suelo público. Bueno, nada más.
Gracias, Marcela. Bueno, Bien. yo creo que vamos construyendo, ¿no? Un poco. Lina, si acaso, si quieres, y ya por hora yo creo que con esta pregunta ya es la última, pero también ya iríamos cerrando. Lina, adelante, por favor. ¿Tienes el micro apagado? Sí, en primer lugar, muchas gracias, Nicolás, por tu presentación, que me ha parecido súper interesante. Y bueno, quería comentar algunos temas que se han tocado. Por ejemplo, el tema de la ley del suelo chilena realmente pues, es muy peculiar, ¿no? Nosotros cuando íbamos a hacer urbanismo a Chile, preguntábamos, digo, bueno, pero aquí no hay reparto de aprovechamiento lucrativo, el ayuntamiento no recibe nada, no, aquí no recibe nada. Y algo también que nos llama mucho la atención, aquí no hay reservas específicas para vivienda social, porque sí que es verdad que el Ministerio de Vivienda durante muchos años, prácticamente el 80% de las viviendas que se construían en Chile tenían algún tipo de subsidio del Ministerio. O sea que de alguna manera el 80% de la producción de vivienda era vivienda social. O sea que todas estas cosas terribles que tú nos dices que se hicieron a partir de los años 80, de los años 90, no eran de promoción, o sea, no era que hubiera una alegalidad o que los promotores privados hicieran lo que les daba la gana. Es que desde el propio ministerio, desde la propia administración pública central, la del Estado, se promovía ese tipo de desarrollo urbano. Entonces, eso nos parecía muy llamativo. Luego, también nos parecía el tema de las competencias, ¿no? O sea, el tema del límite urbano que comentaba antes Rolando, creo que era. A nosotros llegábamos a proponer, digo, bueno, hagamos que el límite urbano ocupe toda la comuna, porque así el plan regulador podrá regular ese suelo, porque nos encontrábamos que fuera del límite urbano, quien autorizaba los cambios de uso del suelo era el Ministerio de Agricultura. Entonces, claro, estos barrios cerrados de viviendas unifamiliares que empezaban a aparecer, no se sabía dónde, pero ¿cómo es posible que hayáis aprobado esto, no? Y nos comentaban eso, que esos cambios de suelo se aprobaban a través del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y en otros municipios rurales, en Chiloé, cuando veíamos el tema de los planes reguladores, decíamos, bueno, pues decidamos por dónde van las áreas de nuevo crecimiento. Sí es verdad que, como tú has expresado, el plano más importante era el de riesgos antrópicos, pero la segunda consulta principal que había que hacer era dónde las empresas privadas de alcantarillado y de suministro de agua tenían previsto extenderse, porque según sus decisiones de empresas privadas era donde se podían desarrollar las nuevas poblaciones o no. Entonces, claro, que esas decisiones de planeamiento estén tomadas por la iniciativa privada de empresas que ni siquiera son promotoras inmobiliarias, ¿no? O sea, a nosotros nos parecía cuando menos curioso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que desde los años 80, 90, todo lo que llamamos del siglo XXI, ha habido mucha evolución. O sea, estamos en un momento súper emocionante con la Asamblea Constituyente y todo lo que va a pasar a partir de ahora. Y bueno, o sea, yo creo que sí que se están haciendo cambios. Y el programa este que han mencionado de mejoramiento de barrios, Quiero mi barrio, o sea, yo creo que ha sido un programa interesantísimo desde el principio, que ha arraigado dentro del ministerio, que ha pasado por muchos altos y bajos, que ha aguantado gobiernos de la concertación, gobiernos de la derecha, y que ahí sigue, ¿no? Además, también de ahí nos llamaba la atención mucho que fuera un plan, o sea, un programa patrocinado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero que la parte de vivienda no se tocara especialmente, por lo menos al principio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a Sebastián, que hizo el programa el plan de la mina y todo eso,
Y bueno, nos encontrábamos como, yo qué sé, en el volcán o en las viñitas, que sí, ahí sí que había que demoler edificios y estaban dispuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Villa Portales nos costó un montón que la rehabilitación de los edificios formara parte de los puntos en los que intervenir. Se podía intervenir en el espacio público, se podía intervenir en programas sociales, pero claro, decíamos, bueno, ¿y por qué no traemos subsidios para rehabilitar las viviendas y complementamos el programa de mejoramiento de barrio? Y a veces eran los propios alcaldes los que no querían, porque decían, claro, nosotros tenemos que, lo que nos llega del ministerio lo tenemos que repartir. Entonces, si a este barrio le ha tocado el quiero mi barrio, pues los subsidios de rehabilitación de vivienda tienen que ir a otra población. Entonces, o sea, fue muy interesante cómo fue evolucionando el programa desde un programa que era especialmente pensado para pequeños equipamientos y espacios públicos, hacer intervenir luego, colaborar otros ministerios, como tú dices, que son ministerios que van cada uno por su lado, pero en ese programa en concreto yo sé que hubo intentos de involucrar al Ministerio de Interior con los temas de seguridad y a otros ministerios, temas sociales sobre todo, ¿no? O bueno, la SUSDERE, que de repente tú dices, pero bueno, con esta gente, ¿cómo es posible que tengan dinero para temas que nos parecen urbanos, como infraestructura o temas así, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, Nico, muchas gracias. Gracias también a todas las preguntas, porque en el fondo han ido construyendo, respondiendo a algunas de los agujeros que hayan podido quedar, yo creo. Me hubiera encantado haber respondido, bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero sus preguntas, me hubiera gustado tomar un café con ustedes ahora y conversarlo más ampliamente, que eran las cosas que anoté esto. Encontraremos el momento, ojalá cuando vaya para allá, para poder conversarlo con más detalle. Así que también quiero agradecerles por la invitación, ha sido un gustazo. Las cosas que comentaron ustedes creo que de verdad fueron un muy buen complemento. Y hay muchas cosas en común a nivel latinoamericano, así que gracias por la convocatoria y los comentarios. Pues bueno, gracias a todos por acompañarnos y os esperamos en la próxima jornada de urbanismo comparado que ya tenemos prevista para el 8 de julio, Colombia. O sea que ya os iremos informando, pero esperamos acabar con una jornada más antes del verano. Buenas noches a todos, feliz mediodía allí y nos vemos pronto, espero. Hasta la próxima. Adiós. Placer. Adiós. Gracias.